Buenos días, amados hermanos. Invitándoles hoy día en esta mañana maravillosa que el Señor nos ha cedido con un nuevo día de salud y vida. Aleluya. Pero también anunciándole con estas palabras, con este ánimo: Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene por su iglesia. Los hechos, las señales están, amado hermano. Cristo viene, Maranata. Cristo viene con este son de trompeta, anunciándole que Cristo viene y está a las puertas. Las señales están. El inicuo está ensañando todas las cosas, todas las herramientas que él va a hacer con este mundo. Y esas son señales para su pueblo, que Cristo viene. Cristo viene, aleluya. Hoy quiero hablarles de algo muy importante que a lo mejor nosotros y muchos se han olvidado de cómo diferenciar y cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La que fue fundada por Cristo. Y la veremos hoy en estas pocas palabras de predicación para decirle cuál es la iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Muchos se preguntarán, pero hoy a través de la palabra te mostraré. Y tú verás cuál es la verdadera iglesia que fue inspirada por Cristo, en el cual tiene al Espíritu Santo, en la cual es instaurada por Cristo, aleluya. Y la veremos aquí en los sellos de los apóstoles. Que Dios les bendiga y vamos a proceder a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, te presento estas palabras a través, Señor, de tu escritura. Dios mío, necesitamos saber cuál es la verdadera iglesia, porque muchos se confunden en estos tiempos y dicen y defienden sus credos. Pero hoy la verdad tuya será manifiesta. Hoy a través de tu Espíritu Santo veremos que cuál es la verdadera iglesia, la que tú instituiste, mi Señor Jesucristo, la que tú dejaste, la que tú administraste, la que tú hiciste maravillosas cosas a través del Espíritu Santo. Hoy día, amado hermano, querido oyente, hoy día sabrás lo que dice la Escritura y sabrás la historia de cómo se formó la iglesia, porque no es la católica, no es la mormona, no es la testigo de Jehová y muchas sectas. La verdadera iglesia te lo muestra en los hechos de los apóstoles, en el cual hablaremos hoy. Padre amado, Señor, te ruego, Padre, que me unjas, Señor, que me guíes, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, para hablar de tu iglesia, de la iglesia que debemos ser hoy en estos tiempos, para que cuando tú vengas, la reconozcas y digas: ven, ven iglesia, ven. Así como el esposo cuando llega y viene a buscar a su amada, así tú reconocerás a tu iglesia. Oh Padre, te ruego, Señor, que ayudes a los oyentes, que me ayude a mí, para que este mensaje quede en los corazones, oh Rabacamasay, y que el fuego del Espíritu Santo llegue sobre toda alma, todo oyente, y pueda decir: sí, esta es la iglesia, aleluya. Y en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Él, comenzamos en unos breves minutos o breves segundos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenos días, amados hermanos, querido oyente, conocido amigo, que Dios te bendiga. Hoy quiero mostrarte, porque muchos se preguntan: ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia la encontrarás en las Escrituras. ¿Y dónde la encontraremos? En los hechos de los apóstoles. ¿Cómo empezó la iglesia cristiana? Amén. No es la iglesia católica,
no la iglesia mormona, no es la iglesia de los testigos de Jehová, sino es la iglesia de los hechos de los apóstoles. Y así muchas sectas buscan otras cosas. Donde tú encontrarás la verdadera iglesia cristiana es a través de la Escritura. Y toda iglesia que haga lo que dice aquí la Escritura es la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! Y comenzamos esta tarde en el nombre que es por sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. Y veremos solo dos capítulos en los Hechos de los Apóstoles, donde te mostraré cuál es la verdadera iglesia. Dice, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 1. También te quiero decir que según la tradición, el autor de los Hechos de los Apóstoles es Lucas el médico. Y está alrededor escrita del año 62 después de Cristo. 20 años después fue escrito los Hechos de los Apóstoles. De la muerte de Cristo fue 29 años después que fue escrito. Y fue la obra del Espíritu Santo en la iglesia y la fundación temprana del cristianismo. Palabras claves que tú vas a encontrar aquí: Jesús, el Espíritu, resurrección. Santo eres, Señor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante, atentos acá, que dice 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de su muerte, nuestro Señor estuvo 40 días hablándole acerca del reino a sus apóstoles. Y le estuvo predicando y diciéndole todas las cosas del reino, todas las cosas que hay allá arriba donde está el Padre, todas las maravillas del Padre, aleluya, en la cual tú debes saber. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Dónde comenzó todo esto? Fue en Jerusalén. Y les dijo mi Señor Jesucristo, apareciéndose en esos días, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aleluya. Primero les dice que a ellos no les toca saber cuándo va a restaurar el reino a Israel en ese tiempo, porque eso solo Dios lo sabe, que el Padre puso en su sola potestad. Así como la venida de Cristo, eso lo sabe solamente el Padre Celestial. Él sabe la hora, el día, cuando va a venir Jesucristo a buscar a su iglesia. Por eso usted no crea cuando diga la fecha o la hora donde Él va a llegar. Sí, esté atento a las señales que hay, pero no sabemos el día ni la hora cuando Cristo venga. Pero usted tiene que mantener su lámpara encendida, su lámpara llena de aceite, aleluya, para que cuando venga el esposo, usted salga a su encuentro, así como las vírgenes prudentes, santo eres Señor, y diga y viene, cuando diga y viene el esposo, usted salga a recibirle. Porque Cristo viene por nosotros.
Y continuando, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Donde comenzó la iglesia fue en Jerusalén, y después en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que ocultó de sus ojos. Y este fue el día 40 que estuvo después de haber resucitado, estuvo apareciéndosele a los discípulos 40 días, y aquí fue cuando él, no, el día 40 se fue, porque dice: habiendo dicho todas estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Aleluya. ¿Cómo dice? Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Cristo vendrá en las nubes, descenderá a buscar a su iglesia. Aleluya. Y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, como dice, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Santo eres, Señor. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, y se reventó a la mitad, y todas sus entrañas derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Y aquí nos damos cuenta que en este momento los discípulos, así como perseveraban unánimes, después de los 40 días que el Señor, después de su resurrección, estuvo anunciando el reino de los cielos, enseñándole a sus discípulos, también sus discípulos, cuando Él ascendió hacia el cielo, empezaron a tomar la escritura para elegir al que iba a reemplazar a Judas. Es necesario, pues, dice el versículo 21, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, el ministerio, aquí también hay un secreto, amado hermano, que el ministerio del apostolado está constituido por 12 que vieron
al Señor resucitado y al Señor ascender del cielo. Y aquí quiero decirle a todo aquel que se dice apóstol que es un anatema, que es un falso, que es un hipócrita, ya que los apóstoles tienen que tener las señales, y son las señales de haber visto a Jesucristo muerto y resucitado y haber sido ascendido al cielo. Porque dice, tu Señor que conoce los corazones, dice su palabra, muestra cuánto de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Aleluya. Muchos han olvidado de cumplir su llamado pastoral, y han querido que los honren, y han querido subir a donde el Señor nunca los ha llamado. Hubieron 12 apóstoles escogidos por el Señor, y uno más que va a ser el apóstol Pablo, pero nada más hay en la Escritura que se merezca llamar apóstol. Como el mundo, como muchos hombres que un día fueron llamados para pastores, un día fueron llamados para evangelistas, un día fueron llamados para maestros y muchas otras cosas más, ahora se llaman apóstol. Y aún más ha venido la transgresión, que aún no se llaman ángeles y arcángeles. Dios reprenda al diablo, Dios reprenda todas estas posturas, y que cada uno ejerza su ministerio conforme a lo cual el Señor llamó. Que no se avergüencen de ser pastores, que no se avergüencen de ser evangelistas, que no se avergüencen de ser predicadores, que no se avergüencen de ser llamados hijos de Dios. Porque muchos buscan la riqueza, muchos buscan la vanagloria y no buscan del Señor. Aleluya. Lo que me enseña la Escritura, que para ser un apóstol debe ser testigo de la muerte y resurrección y haber visto la ascensión de Cristo al cielo. Para ser apóstol, estas son las señales. Santo es el Señor. Muchas veces erramos y no nos damos cuenta. Es tanta la soberbia, es tanta la vanagloria. Pasan a ser como Nimrod, pasan a ser como esos hombres en Génesis 11, cuando planearon juntos hacer una torre que llegara hasta el cielo, como la torre de Babel. Pero aquí mi Señor es grande y poderoso para confundirlo, así como confundió a muchos que querían llegar al cielo a través de una torre. Muchos quieren ser elevados a la cima y ser llamados poco menos dioses. Mas Cristo es el único Salvador y Señor, y es su Hijo de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Santo sea el Señor. Y vemos que fue contado con los 11 el apóstol Matías, y ahí hay 12, los 12 apóstoles, aleluya. Cuando llegó, y aquí es donde es la clave de la iglesia cristiana, es la clave de todo, porque Cristo dejó su promesa. Dice, capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, aleluya, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar de su propia lengua. Esta lengua que fue repartida fue para predicar varios idiomas, para que conocieran la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección, porque era voluntad del Espíritu Santo que hablasen otras lenguas. Aquí el bautismo de lengua es bautismo de idioma para predicar el Evangelio, para que escucharan, como dice la palabra. Moraban entonces Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, que estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Pados, merdos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, y en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Ese día del bautismo se oyeron hablar muchas lenguas, pero todos hablaban las maravillas de Dios. Todas esas lenguas, vemos a varias lenguas, varios idiomas. Y estaban todos atónitos y perplejos, amados, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlando, decían: están llenos de mosto. Algunos que no entendían los idiomas, porque estaban hablando según a cada persona que venía de otros países. Por eso le decían, y no lo entendían algunos, y decían: estos están llenos de mosto. ¿Sabes qué significa esto? Estos están borrachos, estos están alcohólicos. Entonces Pedro, ahí vemos al discípulo, al apóstol Pedro, cuando es lleno del Espíritu Santo y le da la autoridad al Señor, y dice la palabra: poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y os daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aleluya. Santo eres, Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varón israelita, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, como las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este ha entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el jade, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro estará con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y hasta Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Aquí vemos a Pedro predicándole a los judíos que estaban hablando mal de los que estaban llenos del Espíritu Santo, predicando en varios idiomas que ellos mismos no entendían, y les muestra la verdad del Cristo, del Cristo, del Cristo, del Cristo. Aleluya. Anunciar al Cristo, anunciar a Cristo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, anuncia al Cristo, al Cristo, al Cristo. Y le muestra aquí como Pedro muestra a los judíos lo que hicieron con el Cristo. Y como le muestra que el Señor no le permitió que el Hades lo encarcelara, sino que fue libre y venciendo la muerte resucitó. Y así, como habíamos leído anteriormente, estuvo 40 días hablándole del reino del Dios viviente. Y dice aquí: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, a que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. El Señor lo hizo. Ay, Señor y Cristo, a mi Señor Jesús, a su Hijo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí te das cuenta que también al recibir y confesar al Señor Jesucristo y arrepentirse de todos los pecados y no volver a hacerlo y ser bautizados sobre las aguas, eso es lo completo. Si tú confiesas al Señor Jesucristo pero no has sido bautizado, todavía no has cumplido el completo categoría para ser salvo. Para ser salvo tienes que confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirte de todos tus pecados y no volverlo a hacer más, y recibiréis el don del Espíritu Santo y tendrás que ir a las aguas y ser bautizado. Son los dos requisitos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles perseveraban. La iglesia verdadera persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Es la doctrina de Jesucristo. No es la doctrina de la hora de los falsos apóstoles. Es la doctrina de estos apóstoles, de los 12 apóstoles de los que Jesucristo estuvo enseñándole 40 días. Esa es la doctrina de la que Jesucristo estuvo ministrando por esos 3 años a sus discípulos. Esa es la doctrina que debe tener la iglesia. No esa doctrina falsa de la prosperidad, no esa doctrina falsa de la vanagloria,
esa doctrina mentirosa que solo se enfoca en los milagros y no en el arrepentimiento. Santo es el Señor. La doctrina de Jesucristo es la que tenían los apóstoles. Santo eres, Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros. ¿Qué debe tener la verdadera iglesia? La iglesia de los hechos de los apóstoles te la enseña, en la comunión con unos con otros. Cuando hay rivalidades, cuando hay envidia, cuando se debaten entre la palabra y conocimientos, cuando no hay amor, esa no es verdadera iglesia. La verdadera iglesia estaban en comunión los unos con los otros. Todos llevaban la carga del otro, se unían, compartían la palabra, se amaban. Y aquí dice algo más. La comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, celebraban la Santa Cena, compartían el pan amado y oraban juntos, eran unidos, eran una sola carne, un solo espíritu, un solo conocimiento del Cristo verdadero, un solo conocimiento de Dios Padre. Oh, Rabaquí Amasai, usted debe conocer al Padre, el Padre que se mostró a través de Jesucristo. Nuestro Señor, cómo deseaba que el mundo conociera al Padre de su gran amor, del gran amor que tenía por la humanidad, que fue tan grande que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere sea salvo. Y hay algo maravilloso que vemos aquí, terminando este capítulo 2, y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, y muchos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos no les gusta estar junto con sus hermanos, que son individualistas, que no le importa lo que le pasa al hermano, que no le importa nada, solo le importa a ellos y son individualistas? Cristo viene por una iglesia que muestre estas cosas. Muchas maravillas y señales serán hechas. Todos los que habían creído estaban juntos. El Señor quiere una iglesia aquí en Chile, en mi iglesia, restaurando la oveja herida. Quieren que todos estemos juntos, unánimes, que nos amemos los unos a los otros. Y así como la iglesia aquí en Chile, hay mucha rivalidad, divisiones, Señor. Y el Señor lo ve y quiere mostrarse cómo es la iglesia, una iglesia que está unida, es poderosa en sus manos, una iglesia que está unida, el Señor se la lleva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, amado. Y me da pena y me da tristeza que muchos no vean así a la iglesia, que solo lo vean por rivalidad, contienda, que muchas veces se congregaban para ver cómo estaba vestido el otro, si tenía más dinero o no tenía más dinero, si cómo predicaba, si cómo hablaba, si sabía algún pecado, si había condenación o no, pero se olvidaban de estar en comunión los unos con los otros. Se olvidaban de ver a la creación de Dios cuánto le ama. Muchos maldecían, muchos practicaban la brujería, muchos en muchas iglesias están ahí encubiertos practicando la brujería, la hechicería, el espiritismo, y no se arrepienten porque el Señor le ha dado la oportunidad de entrar a una iglesia para conocer al Hacedor, al Creador, para perdonarles de todos sus pecados. Pero muchos entran para destruir a la iglesia. Más te digo, hermano, si tú estás practicando, hermana, estás practicando la hechicería, brujería, tú no tienes el poder para destruir a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y el Señor tiene el poder
tiene el poder. Tú no tienes el poder. Solo arrepiéntete de todas tus maldades y ven a Cristo, que el Señor te va a perdonar. Muchos que entran también a la iglesia sin amor, para que le adoren, para que vean sus dones y sus talentos. Más te quiero decir también que los dones son del Señor, no son tuyos. Que la iglesia no es para vanagloria tuya, que la iglesia es para alabar al Señor, para arrepentirse de las maldades, de los pecados, para buscar a Dios. La iglesia es casa de oración y puerta del cielo. Y a ti, amado hermano, que oras, que ayunas, que Dios te bendiga, que buscas al Señor, que te has arrepentido de todos tus pecados, y te quiero decir que Cristo va a venir por ti. Las señales están, solo fortalécete. Aleluya, fortalécete. Santifícate más. Y el que sigue pecando, arrepiéntase. No ensucien más la sangre de Cristo, no avergüencen más el Evangelio. Porque el Señor viene a buscar una iglesia verdadera. Aleluya. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con uno con otro, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al ver todas estas cosas, vino algo maravilloso, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Muchos ambicionan, hermano, y son tacaños, son avaros. En nuestra iglesia no predicamos del diezmo, no maldecimos a la persona sino diezman, porque nosotros vamos al dador alegre, al dador que da con alegría para ayudar al prójimo, ayudar a las necesidades de la iglesia, no al pastor, no a la pastora. Yo, como siervo de Dios, trabajo, busco mi salario honradamente y lo llevo a mi hogar, porque la palabra dice: el que no trabaje no coma. Pero sí también es necesario que la iglesia no se despreocupe de la hermandad, no se despreocupe de la necesidad del más pobre. Pero muchos son tacaños, pero muchos son egoístas, solo quieren para ellos que los bendigan y no quieren bendecir a su prójimo. Esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia la está aquí, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muchos no quieren dar, no quieren ayudar al prójimo, a la necesidad de su hermano. Son tacaños de corazón. Dios reprenda al diablo esa tacañería. Porque este mundo siempre ha dado muchas vueltas. Un día está arriba y un día estás abajo. Por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos. Estar preocupados de la viuda, de los huérfanos, del extranjero, de los que necesitan, y a la iglesia para proveer todos los gastos que hay. Porque si nos congregamos, amados, es para alabar a un Dios vivo. Es para ayudar al prójimo. La iglesia fue establecida así, para ayudar al prójimo y estar unidos, perseverando, orando, ayunando, ayudando al prójimo, teniendo en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo. En el templo. ¿Quién me dice a mí que no es necesario congregarse? Dios reprenda al diablo, porque la primera iglesia, la que se instituyó en Hechos de los Apóstoles, decía: perseverando unánimes cada día en el templo. Mire, imagínense, cada día en el templo había un lugar donde se congregaban y ahí perseveraban unánimes, compartían, ayudaban al prójimo. Los que tenían muchas riquezas vendían sus propiedades para ayudar. Y los que estaban bien ayudaban también a su prójimo, las necesidades de los hermanos.
Y mucho no le interesa a su hermano, pero sí le interesa recibir la bendición, pero no les gusta bendecir, porque son tacaños de corazón, porque no les ha venido la luz de Cristo. Por eso hoy día, si tú quieres saber cuál es la verdadera iglesia se congrega en el templo. La verdadera iglesia se ama el uno al otro, comparten todas las cosas, comparte el pan, comparte las oraciones, están en comunión, no andan peleando, no se andan envidiando los unos al otro, no andan viendo el defecto del otro, sino al contrario, oran los unos por los otros. Jesucristo lo dijo: no miréis la paja de tu hermano, mas mira primero la viga que tú tienes en tu ojo. Antes de corregir, antes de juzgar, antes de criticar, examina tu vida. La iglesia que estaba aquí era preciosa, era maravillosa. Y aquí, mire, dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Miren, muchos llegan a la iglesia enojados. Va ese hermano, va el pastor, ya aquí, ya acá, y van enojados o van enojadas. Pero aquí dice: mira cómo era la verdadera iglesia. Decía, y alabando a Dios y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría, hermano. ¿Cuántas caras enojadas nosotros hemos visto en las iglesias, en los templos? Ya eso debe salir. Usted tiene que venir con alegría y con gozo y sencillez de corazón. Muchos no tienen esa sencillez de corazón, que le da lo mismo ver a un hombre pobre o una mujer pobre, o esté como esté. A un rico le da lo mismo estar en la riqueza como en la pobreza, le da lo mismo. Tiene una sencillez de corazón, porque ama igual, bendice igual, está en comunión con todos igual. Pero muchos no tienen sencillez de corazón, sino que ven las marcas, ven si tienen auto, ven si tienen casa, ven si tienen dinero. Para ellos ese es su lugar, ese es su nivel. Mas si tú estás en una iglesia que es así, o si tú eres una iglesia así, no eres la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es sencilla, es humilde, es sencilla de corazón, ayuda al prójimo, comparte el pan, habla la verdad, tiene comunión con todos, ora, ayuna, alaba a Dios. Y dice: alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. O sea, da un buen testimonio. Muchos hermanos, muchos pastores y muchos obispos, no todos, hermanos, no quiero meterlo a todos en el saco, porque hay muchos buenos pastores, buenos obispos, pero hay lobos rapaces, hay apostolobos, hay falsos profetas. Y aquí también te quiero aclarar: los profetas ya pasaron, ya no existen los profetas, ya no existen los apóstoles. Si al que le gusta, bueno, pregúntele al Señor. Pero yo siento en mi corazón a través de la Escritura que estos que se llaman profetas y estos que se llaman apóstoles, sea hombre o sea mujer, no fueron nombrados por el Señor. Porque el Señor le dio el poder a la iglesia, le dio el don de profecía, eso sí, el don de profecía, para ayudar a la iglesia, el don, porque la iglesia está completa con todos sus dones. A muchos le dio dones de milagro, don de sanidad, don de hablar en lengua, don de profecía. Son dones que se le dio a la iglesia.
Y eso ya debe estar claro, amado. Porque el Señor viene por una iglesia, Cristo viene. Y no quiero que usted se pierda. No quiero que usted se pierda. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y tiene que dar un buen testimonio. Muchos hermanos vienen a la iglesia, oran, entre comillas se arrepienten y después vuelven a pecar. Vuelven a ser los hombres borrachos. Vuelven a ser los hombres drogadictos. Vuelven a ser los hombres que andan peleoneros. Andan hablando a garabato, maldiciendo al prójimo, pegándole a sus esposas, insultándole, robando, asaltando, contrabandeando droga. ¿Qué se cree usted? Y más encima se pone el nombre de cristiano. Ese no es un cristiano, es un hijo del diablo, como dice la palabra. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, se aparta y da un buen testimonio con los demás, para que alaben a Dios, para que alaben a Cristo. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, se arrepiente de todos sus pecados y da un buen testimonio. Tiene un corazón sencillo y humilde. Es una dadora alegre, es un dador alegre. Ayuda al prójimo, ayuda al necesitado y está en comunión con todos los hermanos. Y alaba a Dios en el templo, lo alaba en la clase, predica el evangelio. Oh, aleluya. Esta es la verdadera iglesia, esta es la verdadera iglesia, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían ser salvos. Te he presentado en estos 2 capítulos, lo he leído completo, hermano, querido oyente, para que tú veas que esta es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no busca beneficiarse económicamente. La verdadera iglesia no envidia a nadie. La verdadera iglesia no daña a nadie. La verdadera iglesia habla de Cristo, habla del arrepentimiento, habla de la salvación, habla de la gracia, habla del pecado, habla de volverse a Cristo, habla de alabar a Dios, habla de orar, habla del partimiento de pan, habla de la comunión, habla de la doctrina de los apóstoles, habla de Cristo. No habla del dinero, no maldice. No se enfoca en el dinero, hermano, se enfoca en la salvación, en el arrepentimiento, en que Cristo viene, que el Señor vendrá, como ascendió, descenderá de entre las nubes, como lo hemos leído. Esta es la verdadera iglesia. El perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, el bautismo sobre las aguas y la promesa de su venida. ¿En qué te has desviado, iglesia de Chile? ¿En qué te has desviado, pastor? ¿En qué te has desviado, evangelista? ¿En qué te has desviado, predicador? ¿En qué te has desviado, hermano, hermana? Vuélvete a ser la verdadera iglesia. Volvámonos a ser la verdadera iglesia. Con solamente leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se fundó en los Hechos de los Apóstoles. Ahí se fundó. La Iglesia Católica se fundó en Constantino. Y lamentablemente en esos tiempos, muchos diciéndose ser cristianos, aceptaron ser gobernados por este Constantino. Y ahí nació la Iglesia Católica. Esa no es la verdadera iglesia. Esta es la verdadera iglesia, la que nace en Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles.
La Iglesia Católica sale en el tiempo de Constantino. Porque la Iglesia no tiene la doctrina de los apóstoles. Esa Iglesia no la tiene. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones. Y así muchas sectas. Si viéramos la verdad en las Escrituras, veríamos a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, aleluya. Y hoy quería ver y mostrarle cuál es la verdadera iglesia. Amado hermano, si usted no está haciendo la verdadera iglesia, arrepiéntase hoy día. Este es el tiempo. Querido oyente, si usted no está haciendo la verdadera iglesia, este es el tiempo para hacer la verdadera iglesia. Arrepentidos y convertidos. Arrepiente de todos tus pecados, confiésalo. Y aquel que no lo ha confesado, confiéselo ahora. Arrepiéntete de todos tus pecados. Dilo de corazón: Señor, me arrepiento. Me he dado cuenta que no soy una verdadera iglesia, que he cometido pecado y falta ante ti y no lo quiero volver a hacer más. Me arrepiento de todo mi corazón y te quiero servir y seguir, porque yo sé que tú eres mi Salvador, Jesucristo. Si lo confesares ante el Señor, serás salvo y serás inscrito en el libro de la vida. Y después, sí o sí, tienes que ser bautizado sobre las aguas, porque esa es la otra condición para ser salvo. Hay que creer y ser bautizado en las aguas. Si hoy haces esa confesión de fe y te arrepientes y deseas ser bautizado, este es el día y serás inscrito en el libro de la vida. Quería hablarle de esto porque la mañana el Señor me dijo: predica, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y esta es la verdadera iglesia, la que sale en Hechos de los Apóstoles. Volveos a mí, a mi reprensión, dice el Señor. Volveos a mí. Vuestro Padre os está llamando. Volveos a mí, a mi reprensión. Volveos a mí. Porque Cristo viene. Viene, las señales están. El diablo está planeando cosas terribles para esta humanidad y las va a cegar, y va a venir la tribulación. Pero antes que venga la tribulación, la verdadera iglesia se irá con Cristo. ¿Eres tú la verdadera iglesia? Si no eres la verdadera iglesia según las Escrituras, arrepiéntete y sé verdadera iglesia. He aquí, amado, le doy gracias al Señor por esta palabra. Y quiero orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta palabra que será transmitida, Dios mío, a mis hermanos y a los que no te conocen. Haz que, Señor, se vuelvan a ti. Trae sanidad a los enfermos. Ayuda a los que están desempleados. Bendice al huérfano, la viuda y el extranjero. Y a todo aquel que ha creído. Señor, tú eres Rey y soberano. En tus manos está esta palabra. Te encomiendo, Dios mío, que tengas misericordia por este país Chile, aunque yo sé que tu juicio está. Porque este país ha sido rebelde, la autoridad ha sido rebelde, no te conocen. Pero nosotros que te hemos conocido, guárdanos de tu ira, guárdanos de este juicio y prepáranos cuando tú vengas, pueda decir, así como dice en Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven pronto, Señor. Aleluya. Señor, tú eres santo. Bendice a todos, Señor. Y me queda por último decir: Cristo viene, Cristo viene, Maranata. Amén.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero